en comida rápida, contactó con nuestra empresa consultora porque tenía un grave problema en su cocina y los clientes no estaban nada satisfechos en el tiempo de entrega de sus platos. Dados estos problemas, quisieron identificar cuál era el problema en su cocina y con nuestra ayuda pudimos ver que el claro problema era que tardaban mucho en calentar el agua en dicha cocina. Entonces, después de varias reuniones con el equipo y con dicha empresa, pues llegamos a la conclusión de que, y observando también la cocina en la que trabajaban, llegamos a la conclusión de que, y pudimos observar, que trabajaban siempre con el mismo microondas, el agua siempre la sacaban del mismo grifo a temperatura constante, a temperatura ambiente de 21 grados, y después de un brainstorming posterior con el equipo, pues llegamos a las conclusiones que ahora mi compañero Pablo os comentará. Bueno, como ha mencionado mi compañero Víctor antes, después de que se nos plantease este problema, nos reunimos con nuestro equipo y con el staff de la cocina y tuvimos varias sesiones pues, de lo que se llama el brainstorming, pues para ver cómo íbamos a plantear nuestro experimento. En este experimento pues decidimos bloquear unos ciertos factores, ya sea porque pues, la cocina no podía variarlos o porque nosotros decidimos que era mejor variarlos a la hora de estudiar pues, la temperatura del agua. Y después teníamos los factores de los que nosotros escogeríamos las variaciones. Bueno, como podéis ver en la pizarra que tengo detrás, los factores que bloqueamos pues son el tiempo que tardamos en calentar el agua, ya que pues, si se ha de calentar más rápidamente, pues el tiempo lo queríamos fijar. El tipo de microondas, ya que toda la cocina trabajaba con el mismo microondas. Decidimos que tendría que ser todo el rato el mismo operario el que tomase los datos, para así tener menos variación. También decidimos bloquear el termómetro que utilizaríamos, escogimos un termómetro de precisión y siempre escogeríamos el mismo, y también siempre mediríamos la temperatura en el mismo punto. Aquí podéis ver el lugar de toma de datos. Hemos utilizado siempre el mismo material de recipiente y, bueno, como podéis ver aquí son todos los datos que hemos bloqueado. Y con factores no bloqueados pues hemos decidido estudiar pues, con una variación de potencia, con una posición dentro del microondas diferente. Hemos decidido separar el volumen que tenemos fijo pero en dos recipientes o en el mismo recipiente. Tenemos una variación entre dos recipientes, un bol y un vaso, y también queremos variar, pues quizá con una tapa o sin tapa se calienta más rápido o menos rápido. Tal y como se ha mencionado anteriormente, lo que se busca es minimizar el tiempo que se tarda en calentar un determinado volumen de agua. Bien, para resolver este problema que se nos ha planteado desde el restaurante, se ha decidido llevar a cabo un diseño experimental DOE de 2 a la 5 menos 1. Este tipo de diseño factorial de 2 a la 5 menos 1 nos permite tener una resolución de 5, lo cual significa que tendremos solo interacciones de cuatro factores, lo cual en un problema físico no se tiene en cuenta. Este diseño factorial nos permitirá entonces hacer 16 experimentos en vez de 32, lo cual nos ahorrará bastante tiempo y dinero. Como hemos explicado anteriormente, a cada factor le hemos asignado dos niveles bien diferenciados, a los cuales les hemos asignado el más o el menos, y como podéis ver aquí detrás mío, son los siguientes. De acuerdo, pues una vez confeccionada y obtenida la tabla de datos, procedimos al estudio estadístico mediante el programa de software Minitab. Entonces, este estudio estadístico consistía en identificar primeramente qué factores eran significativos y cuáles no lo eran. Esta identificación la hicimos mediante el MainFXplore, un diagrama que nos permitió identificar los factores significativos que mi compañero Siso comentará después. Entonces, una vez los identificamos, intentamos ajustar nuestro modelo mediante una recta de regresión para poder tener un poco unos cálculos fiables y ajustados. Entonces, el criterio al seleccionar los factores que irían en esta recta de regresión pues fue mirando el p-valor. Todos aquellos que tuvieran un p-valor inferior a 0,05 pues encajarían en nuestra recta. En cuanto a la respuesta, está claro que lo que se medirá y se analizará será la temperatura final de nuestra muestra calentada. Obviamente esta temperatura la tendremos que medir en grados centígrados, básicamente porque es la temperatura convencional que usamos, la medida convencional que usamos todos, y además porque es la medida en la que nuestro termómetro nos dará los datos. El objetivo de nuestro trabajo obviamente era obtener la combinación de factores que influyeran en la temperatura final del agua
y los resultados obtenidos han sido los siguientes. Para empezar, la potencia nos ha dado que es un factor significativo, era de esperar. Estábamos convencidos y de hecho ya sabíamos que a mayor potencia mayor sería la temperatura final del agua, ya que esto, bueno, al final a mayor potencia se transmite más calor y esto es un proceso físico y ya intuíamos que este sería un factor que influiría en el resultado final. Otro factor que nos ha sorprendido, que ha salido significativo, ha sido la ubicación del recipiente dentro del microondas. En cuanto a la posición, hemos considerado que al estar situado en el extremo del plato giratorio y al ir girando el calor entraba mejor y por tanto acababa con una temperatura final del agua superior. En cuanto al resto de factores, nos han dado que no son significativos, es decir, que no influyen en el incremento de temperatura del agua, en la temperatura final. Y estos han sido, pues, como hemos dicho antes, pues, si tiene tapa o no tapa, la repartición del volumen en diferentes vasos o en uno solo, o si nuestro recipiente era un bol o era un vaso.